Así es, hermano. Es decir, había que demostrar que realmente ibas a cambiar. Así es. ¿Ok? Gloria al Señor. Este bautismo era realizado por el mismo Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Amén. Y solamente por una vez. Amén. ¿Ok? Nada más por una vez. Ahora, a diferencia de otras tradiciones donde la persona se bautizaba, algunos se bautizaban solos a sí mismos y en muchas ocasiones. Además, el bautismo se realizaba en forma rápida, apremiante, Así es. apresurada. Sí. No dice la Biblia que tardaban mucho, pues se anunciaba que el juicio de Dios venía inmediatamente también sobre los que no se convirtieran a Dios. San Lucas 3:16. Ahí estábamos, San Lucas capítulo 3, verso 16 al 18. 16 al 18. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En otras palabras, él no andaba entreteniendo a la gente con su mensaje. Él no estaba llenando un espacio o un hueco en el tiempo nada más. Él venía anunciando: o te conviertes o te conviertes. Amén. Porque si usted rechaza la salvación, si usted rechaza el arrepentirse y apartarse del pecado, y usted continúa en esa vida de pecar, viene, dice uno tras de él, que tiene el aventador en su mano. El aventador es una especie de cernidor. Y dice que el aventador está en su mano y separará la paja, ¿verdad?, del trigo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que ¿por qué es que la gente se bautizaba al instante, en ese momento, en ese rato? Porque el juicio de Dios era también apremiante. El juicio de Dios es apremiante. Amén. Si usted continúa en pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si usted viene a Cristo y rinde su vida y su corazón, dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el bautismo se realizaba en forma apremiante, porque se anunciaba el inminente juicio de Dios sobre los que no se volvieran a Él. ¿Ok? Entonces, el bautismo en la iglesia antigua cristiana, ¿por qué bautizaba entonces también la iglesia primitiva? Amén. Obviamente que para responder dicha pregunta, nos tenemos que ir al mandato de Jesús, que dijo en el Evangelio de Mateo 28:19, y más hacia atrás al bautismo de Juan, que ya leímos. Amén. El bautismo practicado por la iglesia era similar en sus características al bautismo de Juan. ¿Cómo era esto? El bautismo era administrado por un bautista. Así es. Es decir, amén, un evangelista, un predicador. Se realizaba una sola vez también, una sola ocasión. Era también sumergiendo a la persona en agua. Y se esperaba que esa persona también se convirtiera de su mal camino, se convirtiera al Señor. Amén. La práctica de bautizar en la iglesia es adoptada también por los discípulos de Jesús. Y antes lo habían sido algunos de ellos discípulos de Juan el Bautista. Así es. ¿Ok? Junto a eso también diremos que Jesús decide hacerse bautizar por Juan. Reconociendo en ese acto la legitimidad del sacramento del bautismo. Así es. O sea que no queda opción. Si Jesucristo, no teniendo pecados, se sometió al acto del bautismo, ¿cuánto más nosotros, amén, personas pecadoras, mentirosos, desleales, infieles, fornicarios, adúlteros, amén, rateros, maldicientes? ¿Cuánto más nosotros deberíamos someternos al bautismo? Amén. Amén.
El bautismo surge pues como un mandamiento con el cual se purifican los pecados de la vida pasada. Primera de Pedro 1:9 nos dice, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ok? Entonces, gloria al Señor. También da paso a una vida limpia o lavada o purificada. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos. Vamos a leer desde el 9. Primera de Corintios 6:9. Ahí anda. Ok, el capítulo 6. 6, 9. 9, en delante. Primera de Corintios 6:9 dice, no sabéis que los injustos, fíjese bien, no sabéis que los injustos o pecadores no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques. Así es. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces el bautismo es en donde se purifican los pecados de la vida pasada y dan paso a una vida limpia, perdonada y lavada. Amén. Es más, uno de los textos bíblicos que son fundamentales en la doctrina o enseñanza del bautismo y que señala el propósito del bautismo mismo, está contenido en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Se da cuenta? Amén. El mismo mensaje de Juan el Bautista lo estaba anunciando el apóstol Pedro. Así es. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así Amén. es, hermano. Vuelvo a repetir. Uno de los textos bases fundamentales de la doctrina del bautismo que señalan el propósito mismo de este es Hechos 2:38. Amén. Amén. Cuando o donde el apóstol Pedro exhorta a la multitud, Así es. exhorta al gentío que estaba ahí presente a bautizarse. Pero antes de eso, a arrepentirse. Así es. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y además de esto, para la comunidad de Marcos, era la manera de verificar la fe o el creer y sobre todo de recibir la salvación. Así es. Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leerlo. Marcos 16, 15 y 16.
Sí, aquí, 15 días. Amén. San Marcos 16, 15 y 16. Estamos viendo que señala la palabra, vuelvo a decir, en la misma comunidad también de Marcos, el Señor Jesucristo hablando y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria al Señor. Así es. Vuelvo a repetir, es la manera de verificar la fe o el creer, y sobre todo de recibir la salvación. Amén. Verdaderamente. No nomás es decir con la cabeza, sí creo, no. El acto de decir creo en ese Dios todopoderoso, creo que Jesucristo vino en carne, fue muerto, sepultado y resucitado por mis pecados. Así es. Amén. Es haciéndonos, ¿cómo? Bautizar. Así es. Ahora surge la pregunta, entonces, ¿para qué bautizarnos?